En la región Cubán de la USSR, en la orilla del Mar de Azov, 40 kilómetros de la ciudad de Yeisk, hay un pueblo pequeño de pescadores situado alrededor de un grupo de elevadores de granos. Se llama Pereprava y recibió su nombre en año pasado cuando era rica con el grano de la región de Cubán. Nos mudamos ahí a principios de marzo de 1927. Nos encontramos en esta región por circunstancia y nunca había imaginado que el destino nos llevaría ahí. Este lugar de aves sin miedo. Estos fueron los primeros años de las políticas de represión de Stalin, un tiempo cuando la gente sentía culpable sin causa y trataron de correr lo más lejos posible, escondiendo del peligro que siempre estaba creciendo. Una de esas personas era mi esposo, Dmitry Fyodorovich Barbatskaya. Mientras vivía en Mankovka, fue director de la Escuela Técnica de Mankova-Kalizvensk, situada cerca de la estación de tren. Alguien había informado a las autoridades durante un juego de cartas, donde lenguas están sueltos, que supuestamente dijo el crimen a ser habitado por narices largas. Esto era simbólico de unos insectos pequeños que viven en la región de Kubán y existen por el consumo de núcleo del grano de trigo. Además, fue acusado de permitir que los hijos del clero y de los kulaks para escribirse en su escuela sin el permiso de las autoridades. Finalmente tuvo que renunciar a sus derechos y dejar esta área donde estábamos todos viviendo, junto a renunciar como director de la escuela. Por otra parte, fue puesto en arresto domiciliario hasta aviso nuevo. GPU no había todavía venido a la existencia, pero había una especie de fuerza de transición. Un grupo que vino de la Checa antigua fueron situados en las zonas más populares y participaron en limpiando los fragmentos que sobraron de los comunistas contra el ejército blanco. Esta milicia no operó en áreas de bosque como Mankovka. Como no había guardias a cuidar a mi esposo, él aprovechó la situación saltando y escapando por la ventana. Antes que nadie lo vi, él fue a la estación de Cherkov y se fue a Pereprava en el tren. Como mi esposo y yo habíamos acordado antes, iba a ir a mi padre y esperar para obtener más instrucciones. Después de un tiempo recibí una carta de él diciendo que debemos acompañarlo en Pereprava. La ciudad empezaba a tener mucho desempleo. Sin embargo, y como mi esposo era incapaz de encontrar trabajo, decidimos pasar a Mariupol. Esto vino en un momento cuando la nueva política económica NEP estaba terminando. Aunque el Estado luchaba por organizar granjas colectivas, todavía había muchos comerciantes libres, chasniki, trabajando en el mercado de Mariupol. Por el desempleo alto, nadie tenía dinero. Gastamos los últimos de nuestros rublos y miramos al futuro con incierto. Mientras buscaba largo y duro para un trabajo, mi esposo registró en la oficina de desempleo como pidieron. Casi fue arrestado inmediatamente. Sucedió que un día me encontré con una amiga de la secundaria. Olga ya estaba casada con 4 hijos y tenía algún tiempo viviendo en Mariupol. Su marido había sido seriamente enfermo y postrado en cama. Tenían su propia casita que construyeron ellos mismos de una mezcla de paja y arcilla. Si te gusta vivir con nosotros, Olga me dijo, quizá puede encontrar trabajo aquí. Muchos de los griegos están contratando pintores para pintar sus graneros de animales. Se convirtió en alegría en las perspectivas de esa situación y después de agradecer a nuestros patrones, tomé mis hijos y nuestras pertenencias y nos mudamos con la familia de Olga.
Esta zona fue poblado principalmente con griegos de clase media. Eran agricultores y también tenían mucho ganado. Sus patios fueron rodeados por vertientes que estaban enjalbegadas con cal. Teníamos un montón de trabajo y pagaron con alimentos. Salimos todo el día para trabajar en las vertientes, dejando un hombre muy enfermo con media docena de niños. El mayor tenía solamente 6. Al principio trabajamos enérgicamente hasta que la cal empezó a consumir la piel en los brazos. El cal bajaba el antebrazo hasta el codo y heridas estaban formando ahí. Guantes no fueron de ninguna ayuda. Alguien sugirió usar vapor como remedio. Riendo y llorando de dolor, usamos vapor en los brazos. Esto ayudó y nos dio un poco de alivio. Un día vio a un amigo que me ofreció una posición como un contador asistente en su oficina en un colectiva de la granja vegetal. Estuve de acuerdo. Esta granja se encuentra fuera de la ciudad junto a la fábrica de Illich. No lejos de ahí un tren especial funcionó entre la granja y la ciudad para ir al trabajo. Era muy fácil. La granja tenía puestos especiales donde los trabajadores podrían comprar frutas y verduras a un precio fijo. Cuando el papa salió a la venta en la ciudad, había mucha gente empujando y gritando y peleando sobre una patata. Mientras trabajaba en la granja, recibí 10 libras de papas cada semana sin siquiera esperar en línea. Hasta pusimos en lata algunas verduras para el invierno y salmuera unos pepinos. Mi marido regresó después de cumplir su condena de 6 años. Volvió a encontrarse otra vez sin trabajo, con la vigilancia de la NKVD y sin amigos. Sus amigos viejos también habían sido detenidos, mientras otros estaban demasiado asustados para continuar una amistad. Él logró encontrar a alguien, pero a veces vendría a casa borracho. Y así es como continuó hasta la catástrofe que destruyó nuestra familia totalmente. Una noche estábamos despertados por un ruido afuera. Escuchando con atención, escuchamos un coche acercando tranquilamente a nuestras puertas. Mi esposo se dio cuenta de quién era y me susurró, el cuervo negro. Continuamos escuchando, tratando de averiguar hacia dónde se dirigía. Prepara un abrigo, un sombrero y pan, mi esposo susurró, y rápidamente comenzó a vestirse. Escuchamos más atentamente, pensando si iban a entrar en nuestro patio o de los vecinos. Los pasos se acercaban a nuestro patio. Los dientes de mi esposo comenzaron a chirriar involuntario y él tuvo que sostener su barbilla con sus manos. Fueron al apartamento de nuestros vecinos debajo de nosotros. Hemos escuchado algunas voces tranquilas y varios minutos más tarde empezaron a salir. Con mucho cuidado nos separó las cortinas y miramos por la ventana. Había 3 hombres. En el medio era el padre de Jean, el griego. Todo era tranquilo abajo. Ellos no permitieron llorando ni despedidas durante las detenciones. Cuando uno estaba arrestado, era visto como un enemigo del pueblo. Olvídate de él. El más alto de todos es el Estado. Esta tormenta también había pasado. La vida se movió muy rápido. Antes de tener tiempo de pensar en hoy en día, las preocupaciones del día siguiente nos alcanzaron. Las detenciones continuaron. Los griegos y los ucranianos fueron etiquetados como enemigos del pueblo y llevados lejos. Entonces los ingenieros fueron detenidos, seguida de los directores de bancos y sus asistentes.
empleados de oficina, directores de escuelas y muchos otros. También tuvo que despedir a mi esposo. Nos reunimos otra vez en el trono de Dios. Perdóname y adiós. El anuncio fue hecho a toda la población civil que debido a consideraciones estratégicas y la experiencia en otras ciudades, había que comenzar a cavar zanjas antitanques a una distancia de un tiro de rifle de la ciudad. Para ejecutar esta orden, toda la población, no importa de la edad y el sexo, era necesario alguien capaz de agarrar una pala. Llegué en el sitio de la excavación con mis compañeros de trabajo, mientras que mis hijos vinieron con sus compañeros. Las zanjas que cavamos fueron 5 metros a través, de 5 metros de profundidad y 1 kilómetro de largo. Cuando era todavía poco profundas, nosotros mismos echemos la tierra afuera, pero como cavamos más profundo, teníamos que remover la tierra con la ayuda de tirantes. Como vinimos a trabajar cada día en camiones, nos dieron camillas, picos y palas. Agua fue traído también en barriles. Trabajo social es contagioso y trabajamos con entusiasmo y felicidad. Este ayudó al trabajo como continuaba los comentarios, bromas y también canciones. Los alemanes rascó Polonia a pedazos en unos pocos días, descendiendo en el país como un huracán mal. Los polacos corrieron hacia la frontera para la seguridad y se encontraron ahí con bayonetas. 12,000 de los mejores del ejército polaco tuvo que refugiarse en el bosque de Katyn. Ni Rusia salvó la suerte de Polonia. Los buitres alemanes cayeron abajo en la tierra rusa, desmoronando y quemando todo a su paso y trayendo muerte. Con la guerra vinieron la inundación de refugiados. Tan pronto como la primera bomba fue caída en Polonia, pan y otros productos desaparecieron del mercado. Para recibir un cuarto de libra de margarina, parado en una línea con 7,000 personas, y detrás de mí había casi igual. Estaba día y noche y no consiguió nada. Alimentación de mis hijos fue siempre mi preocupación principal. Habíamos terminado de todas nuestras reservas de maíz. Finalmente recogieron nuestros utensilios de cocina y algunas cosas pequeñas, pero no podría cambiarlo por una libra de absoluto nada. Entonces decidí ir al pueblito con la esperanza de encontrar algo para comer. Mi vecino y yo salimos temprano con un trineo pequeño. Nuestro destino era 24 kilómetros. Cuando llegamos fuera de la ciudad, vimos delante de nosotros una línea de personas, cientos de ellos. Trineos en mano, se dirigían a los pueblos de las afueras en busca de pan. Los alemanes no estaban impidiendo este movimiento. Durante la noche, la nieve había cubierto la carretera. Fue difícil sacar incluso un trineo vacío. Comenzó una tormenta de nieve. A pesar de que habíamos ido sosteniendo los trineos delante de nosotros, estábamos perdidas. Nadie respondió a nuestras llamadas. Agotado, sentó en el trineo y la nieve comenzó a cubrir a nosotros. Nos habíamos sentado junto de una granja. La granja realmente no existía. Había sido sustraído ya y desmontado de leña por los propios trabajadores. Hasta ahora los judíos habían dejado solo y se caminaron libremente, aunque las autoridades estaban mirando. Un día el viejo Gorlin, que había sido un vecino, vino a mi puerta y nos informó que los alemanes habían ordenado a los judíos a empacar sus pertenencias y a prepararse para salir. Compartió la cocina con nosotros, con la posibilidad de que él volvería. Nos pidió cuidar a su cuarto y no permitir que nadie entrara.
Por la tarde del mismo día vimos cómo fueron conducidos por la calle hasta el cuartel fuera de la ciudad. Por el tiempo que corrimos afuera, la primera columna había ya pasado la casa. En el frente eran los rabinos, los médicos y sus familias y la inteligencia judía. Después eran los ancianos, apoyo debajo de los brazos. Los enfermos estaban en camillas y los niños caminaban a lo largo, cargando mochilas y paquetes pequeños. La procesión se movió muy lentamente. Era difícil de creer que dispararían por 7,5 miles de personas sin motivo, sino varios días después fueron ejecutados y enterrados en las trincheras mismas que nosotros habíamos cavado alrededor de la ciudad antes de la llegada de los alemanes. Un acto vil, inhumano y criminal ocurrió en la historia. Varias personas murieron en el edificio de nosotros. Los judíos habían sido asesinados y el patio estaba vacío. Mis hijos y yo fuimos enviados a Alemania. En la estación de Mariupol nos despedimos a todo lo que había estimado a nosotros y nos despedimos para siempre. El coche del ferrocarril estaba lleno hasta el límite y las puertas fueron atornilladas, cerradas con un candado. Uno de los hombres en la cárcel fue un soldado alemán, un desertor. Había sido detenido porque él fue a su casa para visitar a su esposa enferma y sus hijos sin permiso. Nos contó acerca de la batalla de Stalingrado y la derrota alemana en todos los frentes. Los ejércitos destruyeron, se retiraron. Dijo que la mitad de Alemania estaba ya en manos de los americanos. Escuchamos en asombro, no creyendo lo que oímos, pero sin decir nada. No queríamos perder ni una sola palabra de su cuenta. Durante todos nuestros 4 años de prisión no hubiéramos sabido lo que ocurrió en el frente militar. Estábamos parados durante horas en los pasillos con los demás presos, hablando, sin ser dicho, para volver a nuestras células.